Bendiciones para todos en este hermoso día, ya 22 de junio, dándole gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor nos sigue sosteniendo. Hoy vamos a compartir en este tiempo devocional un tema que hemos titulado Con amor, la vida es más hermosa. Estaba recordando un poco a una persona que en alguna ocasión, un joven, fue a una consejería y me hablaba con respecto a un deseo que tenía desde la profundidad de su ser, y era ojalá poder ir por el mundo entero transmitiendo amor. Al ver tanta guerra, al ver tanta violencia, lo que este muchacho quería transmitir era amor. Sin embargo, la pregunta que yo le hice fue: ¿cómo lograrías eso? Porque para poder lograrlo, tienes que conocer realmente al autor del amor y tienes que transmitirlo de tal forma que esa persona que escuche pueda cambiar su forma de vivir y en él empiece a acabar todo tipo de conflicto y de guerra y empiece a recibir el amor que solo Dios da. Y no supo llegar a esta conclusión y le decía, pues la palabra de Dios dice que Él es amor. Y cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, vemos el amor de Cristo allí reflejado. Vemos a un amor que se muestra con el sufrimiento, un amor que se muestra por darse al otro, un amor que se muestra en su máxima expresión, sin importar lo que tiene que pasar para que el otro reciba una bendición, si se puede decir así, reciba un beneficio, aunque de pronto ni siquiera lo merezca. Pues el autor a la carta a los Filipenses, que es el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y algo que quizás marcó la iglesia en la historia fue ver cómo el amor de Dios estaba en cada uno de ellos. Si algo podemos exaltar de la iglesia primitiva era precisamente el amor que cada uno de ellos habían recibido de parte del Señor. Me gusta porque no vamos buscando a Dios con un beneficio personal, que es lo que hoy por hoy muchos viven precisamente buscando a un Dios para que Dios les dé, para que Dios les provea, para que Dios les dé riquezas, para que Dios les dé casas, para que Dios les dé carros. Y quizás en su momento todo esto se convierte en una necesidad, pero la casa que tú le estás pidiendo a Dios es para albergar, por ejemplo, a hermanos de la fe. El auto que tú le estás pidiendo, los autos que tú le estás pidiendo, es para traer a gente a la iglesia. O la empresa que probablemente tú le estás pidiendo al Señor es para contratar a algunos hermanos en la iglesia que tienen dificultad, o para proveerles a estas personas y suplirles sus necesidades. Pues si hay algo que me encanta de la iglesia primitiva es precisamente ver que todas las cosas las tenían en común. Y nadie puede tener algo en común si realmente no tiene amor. Y cuando decimos que con amor la vida es más hermosa, no se refiere tanto a lo que yo pueda experimentar, a no ser que yo tenga una necesidad y pueda recibir de mi hermano cómo suple mi necesidad. Eso trae felicidad sobre mi vida. Pero si yo tengo cómo inclusive compartir con los demás, pues eso va a traer un beneficio hacia los demás. Pues la primera iglesia no tenía ningún problema en dar todo lo que tenían. Si tenían una casa, poderla compartir. Si tenían riquezas, poder proveer.
Ellos no tenían ningún problema en realidad con esto, porque todo lo que ellos tenían era precisamente para todos. Por eso, cuando nosotros vemos que la palabra amor es prácticamente buscar el bienestar de la otra persona más que mi propio bienestar, vamos a tener una iglesia prácticamente saludable. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Si había un pan para 10 personas, era para 10. No era solamente, venga, yo me como un pan por aparte y llevo un pan para los otros 10. No, creo que si tenían 2 panes lo compartía para todos. Y sé que acá hay algo en el cual nosotros debemos de comprender. ¿Y cómo es que tú quieres vivir? ¿Te gustaría gozar de una buena salud? ¿Te gustaría sentirte feliz? ¿Te gustaría crecer espiritualmente? ¿Te gustaría estar contento? ¿Te gustaría, no sé, si tienes una necesidad, una dificultad, que alguien te ayude, que alguien te provea? Claro que sí te gustaría todo esto. Bueno, pues si debo de pensar en los demás, pues debo de pensar de la misma forma para el otro. Que esa persona esté saludable, que esa persona esté feliz, que esa persona también crezca espiritualmente, que esa persona esté cómoda, que esa persona esté bien, que no tenga dificultades, que no tenga necesidades. Lamentablemente, todo lo que estamos viviendo para el siglo XXI es totalmente diferente. Tú trabajas por tus propios intereses. Pablo dice que si trabajas, que sea para compartirlo con los demás. Pablo nos enseña a través de las escrituras que todo lo que nosotros podamos desarrollar, inclusive en esta tierra, sea también en beneficio, y en este caso debemos mencionarlo, para la iglesia. Cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todas y cada una de las necesidades que la iglesia enfrenta. Hay personas en escasez, hay personas con problemas económicos, hay personas con problemas de salud, hay personas con problemas dentro del hogar, dentro de la familia. Son muchas las situaciones por las que viven muchas personas, pero a veces es difícil suplir para ellas mismas. ¿Por qué? Porque cada persona está pensando en sus propios intereses. Ahora, pensamos en los del mundo, pensamos en las necesidades de allá afuera, pensamos en los niños pobres, pensamos en las mamitas cabezas de hogar, pensamos aún en los padres que tienen que hacerse responsable inclusive de varios hijos, porque mamá se fue. Bueno, son muchas las situaciones en donde quisiéramos extender el amor de Dios, pero nunca vamos a poder extender el amor de Dios cuando yo soy egoísta, cuando yo pienso en mí mismo, cuando permito que aún inclusive el afán por hacer riquezas, por la avaricia, por estar primeramente cómodo yo y después los demás, perdamos de vista lo que Cristo ha hecho por cada una de nuestras vidas, porque Él no vino a esta tierra pensando en sí mismo. De hecho, dice la palabra del Señor que no tuvo ni siquiera donde recostar su cabeza. Y como lo hablábamos en algún otro momento, el Señor nunca estaba pensando en un beneficio personal. De hecho, dice que se despojó de, de ser Dios precisamente para venir a esta tierra y sufrir y permitir la humillación, permitir el quebranto, permitir la angustia, tener que morir en la cruz del Calvario, todo porque estaba pensando en nosotros, no estaba pensando en sí mismo. Y de esta forma se constituye una iglesia en donde todo lo que tenían todas las personas eran de todos, era de la iglesia. Y vemos cómo al tener las cosas en común, dice el apóstol Pablo, que el que tiene más o el que tiene para comer más, compártalo con los que no tienen para que todos comamos de lo mismo. Esto es muy importante tenerlo claro, porque de lo contrario nunca vamos a ver iglesias prósperas, y estoy hablando desde lo espiritual
hasta la añadidura. Nunca vamos a tener iglesias bendecidas en donde no tengan ningún tipo de necesidad, porque siempre vamos a estar pensando primeramente yo, segundo yo, tercero yo, los demás no me importan. Hermanos, creo que es tiempo de poder analizar que todo lo que tú tienes ha sido gracias a Dios, que los talentos que el Señor te ha otorgado ha sido, valga la redundancia, gracias a Dios, que los recursos que inclusive Dios te ha provisto ha sido gracias a Él. Entonces, mis amados, si no fuera por Él, en realidad no tendríamos absolutamente nada. Y si tú conoces el principio de la bendición, vas a recibir bendición, vas a bendecir a otras personas porque ya recibiste bendición. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que este mensaje haya edificado cada una de nuestras vidas.